Hola Hugo, lo que estoy a punto de contarles no me llena de orgullo. Es un pasaje negro en la historia de mi familia y creo que al final comprenderás el por qué prefiero no decir mi nombre. Si la llegas a incluir en el canal, a quienes la escuchen les pido que no juzguen a mi familia. Supongo que eso ya lo hizo Dios. Hace unos días me avisaron que mis padres fallecieron en un accidente de tránsito mientras viajaban a Santiago. Y por esta razón tuve que viajar para reconocer sus cuerpos y para hacer los arreglos funerarios a la comuna de Padre Las Casas, un pueblo rural en la 9ª región de Chile. El viaje fue muy cansado, porque en el camino mi auto sufrió una pinchadura de neumático y bajo la lluvia tuve que cambiarlo, lo que me provocó un resfriado con fiebre muy alta, producto de una grave infección al oído. Llegué a la casa de mis padres, a eso de la medianoche, luego de hacer los mentados trámites y hablar con un abogado de la zona. Me acosté, pero no pude dormir debido a un extraño y persistente ruido en las paredes. Lo pude identificar. Era el sonido de ratas rascando las paredes de la casa. Asqueada, busqué huellas de su presencia por toda la casa, pero no las encontré. Moví muebles, cajas, todo, pero no descubrí nada a simple vista, por lo que decidí comenzar a romper. Primero las paredes más delgadas de la casa, una de aquellas de las que provenía el ruido de las ratas. Sepan que la casa de mis padres es una herencia de sus padres, mis abuelos, por lo que esta casa familiar de piedra y madera es muy antigua. De ahí que como a las 6 de la mañana busqué un martillo para romper la pared del recibidor, la más delgada, y al primer intento se derramaron, como un río, entre las capas de esponja, aislante y espuma, decenas de ratas de todos tamaños. Desesperada tomé una escoba vieja y gastada que encontré en la cocina, y comencé a aplastarlas, mientras corrían entre mis pies y subían por las paredes, o se escondían en los muebles. Gritaba mientras las iba apaleando, y sus cuerpos quedaban desparramados unos sobre otros, con las tripas colgando y la sangre corriendo por todas partes. Vomité. Vomité y me sentí mareada. Me sentí desesperada ante la situación, y sin poderme controlar, abrí la puerta y salí gritando a la calle. Detrás de mí salieron cientos de almas que lleva el diablo. Eran demasiadas ratas. Algunos vecinos se asomaron a ver qué pasaba, pero cuando vieron la carrera de tantas ratas enloquecidas, cerraron puertas y ventanas para que no se las metieran a sus casas. No faltó un buen vecino que llamó a la policía, que cuando se hizo presente me pasó un parte por desórdenes en vía pública. No me atreví a volver a casa esa noche. Dejé las puertas abiertas para que se salieran todos los bichos que pudieran quedar. Y a eso de las 9 de la mañana fui a la ferretería a comprar un aparato de ultrasonido para espantar a esos bichos asquerosos. ¿Por qué no llamé a un exterminador de plagas? Está claro, no tengo dinero. De mis padres solo recibí esta casa y una pila de deudas por pagar. Entre ellas, las cuentas originadas por la hospitalización de mis padres debido a un accidente que sufrieron. Debo decirles que prácticamente no conozco a mis padres. Perdí contacto con ellos alrededor de los 5 años, edad en que me dejaron bajo la tutela de una tía soltera que vivía en Santiago, y con la cual tenían muy poco contacto. Mi tía me contó una vez que la gente decía que eran un par de viejos ermitaños, de los que nada sabían, que rara vez se les veía por las calles y nunca en la iglesia. Por esto mismo me pareció extraño cuando supe que sufrieron un accidente cuando venían rumbo a Santiago. Tía Graciela me dijo una vez que cuando me entregaron para que ella me criara, se refirieron a mí como el accidente, dejando claro que no fui una hija deseada, y ahora se me viene esto. Debo hacerme cargo de los restos de quienes me desecharon. La vida es muy cruel en sus jugadas, no cabe duda. 2 días más tarde traté de limpiar la casa nuevamente,
ya que todavía se escuchaba el sonido de las ratas rascando las paredes. Era como si estuvieran ahí atrapadas y no pudieran salir. Y cuando por fin logré remover las tablas de otra pared, me encontré con otra avalancha de ratas que corrieron directo a la calle. Mientras esto pasaba, algunos vecinos, espantados con la escena, llamaron a la policía. Otros comenzaron a grabar videos muertos de la risa. No faltaron las ancianas que se desmayaron por el espanto y los viejos que me gritaban groserías mientras daban bastonazos a los bichos que se les subían por los pantalones. Para los niños fue un espectáculo aparte. Unos corrían llorando y otros las perseguían a palos y escobas, mientras sus madres y padres corrían a tomarlos en sus brazos, llenos de pánico. Los vehículos que iban pasando por el lugar se detenían ante el desorden, y sus conductores se bajaban a mirar mientras algunas ratas se les colaban en los coches. Cuando llegó la policía, me pasó otra parte y llamaron al departamento de higiene municipal, el cual llegó con el escuadrón antiplagas a hacer una limpieza profunda. Finalmente, iba a tener que pagar por este trabajo. 3 días más tarde pude volver a ingresar a la casa, y pensando en que ya no sería posible venderla porque los empleados municipales habían destrozado todo, decidí vivir ahí. Al menos ya no había ratas, me dije, y en el peor de los casos, algún valor debe tener el terreno. Cuando me instalé, sentí un olor muy desagradable que achaqué a los fungicidas que echaron los trabajadores municipales y la podredumbre de la casa. Pero no, era algo más, lo presentía. El sonido ahora provenía del piso del recibidor. El sonido era muy insistente y poco a poco subía de volumen. De plano pensé que era mejor vender la casa como terreno, pero antes de hacerlo quería dejarlo todo sin bichos, por lo que decidí sacar las tablas del piso con un pico y una varilla. Una vez que logré partir 3 tablas, las saqué y descubrí la terrible fuente de los extraños olores. El esqueleto de un pequeño bajo las tablas. Se me doblaron las piernas de la impresión. No puede ser, pensé. ¿De dónde salió este cuerpecito? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Y sospechando que los culpables eran mis difuntos y desconocidos padres, decidí llamar una vez más a la policía, ahora para denunciar un delito. Todo me daba vueltas mientras esperaba la llegada de los policías. Insisto en que nunca conocí ni a mis padres ni a mis abuelos, solo esa tía lejana que jamás hablaba de ellos, una tía tan apática como extraña, pero que me crió sin que nada me faltara. Una tía que siempre me miró con forma extraña. A veces sentía que le causaba miedo, sobre todo cuando dibujaba o escribía mis conocidos cuentos de terror. Desde muy pequeña me encantaron las historias de terror, y desde niña hice cuentos y después cómics que repartía a mis compañeros de clase. Pero con el tiempo muchos padres comenzaron a reclamar y me lo prohibieron. Es más, a muchos les prohibieron juntarse conmigo, por lo que me volví una chica solitaria y rechazada, lo que me llevó a una profunda depresión. Me comencé a vestir de negro, a esconderme tras mi largo cabello, pero seguí escribiendo y dibujando. Hice un mercado negro de terror que era consumido con avidez por otras rechazadas y rechazados como yo. Incluso sacaba fotos a mis dibujos y subía las imágenes a grupos de historias de terror. Pero nada de esto me preparó para lo que acababa de encontrar bajo el piso. Luego de 2 horas se escucharon las sirenas de la policía, ambulancias y bomberos. Nuevamente los vecinos salieron a la calle a observar qué ocurría. Nadie se explicaba tanto movimiento, hasta que comenzaron a sacar los pequeños cuerpos. Todo un espectáculo al que se agregó la prensa, decenas de cámaras y periodistas, interrogando a la gente que se acercaba a relatar la avalancha de ratas, la rara muchacha que llegó a vivir al lugar y los cadáveres. En total, sacaron 25 cuerpos. No podía creerlo. Los periodistas, sin empacho, me sacaban fotos y yo me repetía:
Mis padres eran unos desgraciados psicópatas. Con las horas, a la muchedumbre se agregaron los padres de las niñas y niños perdidos en la zona, quienes me amenazaban con gritos y gestos, como si yo los hubiera asesinado. Yo que ni siquiera conocía a mis padres. Finalmente, la casa fue sellada y me enviaron a un hostal, con una orden de no alejarme del lugar. Era terrible salir de aquel cuarto porque mi cara y la cara de los niños desaparecidos comenzaron a salir en la TV. Cualquier persona que me reconocía se alejaba. Desesperada traté de contactar a mi tía, pero nunca contestó mis llamadas, por lo que decidí pedir a la policía que averiguara qué pasó, ya que podría haber sido atacada por alguna persona, debido a que es hermana de uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia de Chile. Entre mis primeras conjeturas encontré la explicación de por qué mis padres me enviaron lejos. Ellos hicieron eso y no querían hacerme daño. Al menos me quisieron, pensé. Sentí vergüenza y mientras pensaba en esto, la policía me avisó que encontraron muerta a mi tía. La agregaron a la carpeta y cerraron el caso. Después de levantar las huellas y pruebas de lo que en casa había ocurrido, la policía abandonó el lugar y me pude instalar a vivir. Comencé una vez más a limpiar lo que quedaba de piso, a sacar los restos de tabla y material aislante. Luego comencé a eliminar todo aquello que estaba inservible. Una de las habitaciones al fondo del pasillo era un cúmulo de basura, en donde encontré cajas, bolsas, ropa usada, material de construcción, diarios viejos llenos de hongos y toda clase de mugre maloliente. La policía no entró a ese cuarto, seguro que por asco y temor a las infecciones. Pero yo tuve que entrar. Fue en ese momento que me pude dar cuenta que las investigaciones no siempre son tan cuidadosas como uno desearía, ya que a medida que sacaba la basura, encontré ropa de niñas y niños, horrendas fotografías de maltrato y muerte, y un registro con día, mes, año y una descripción de los cautivos y todo el proceso que los llevó a la muerte. Era un diario macabro, escrito por el puño y letra de uno de mis padres. Todo estaba escrito, planificado, ilustrado y fotografiado en el horrendo libro, en que cada caso estaba catalogado como un sacrificio. 25 sacrificios, uno por año. 25 años sin que nadie sospechara, y yo, solo 25 años más tarde, me entero de todo de la peor forma y quedo absolutamente sola. Ante la gravedad del hallazgo, acudí una vez más a la policía, que recibió mis pruebas de mala gana, como un estorbo, ya que era un caso resuelto y lo que yo entregué solo implicaría más burocracia. Entregué la ropa y las fotos de los niños, pero no dejé el libro. Algo me decía que tenía que leerlo para dar cuenta por mí misma a sus familias. Tenía que informarles de la muerte de sus pequeñas y pequeños. Esto es lo que pensaba hacer, hasta que todo cambió radicalmente. Como les comenté, me fui a vivir con mi tía cuando era muy niña. No guardo recuerdo de esas fechas porque estuve muy enferma. No recuerdo la causa de la enfermedad que me quejaba, pero sí recuerdo que ardía en fiebre y que me perdía en el tiempo y en el espacio en esos episodios de enfermedad. Tenía lagunas mentales respecto a partes de mi vida. Siempre me dijeron que era por las fiebres que eran recurrentes, como en esos casos que se describen en la medicina, casos de personas cuyos sistemas inmunes se atacan a sí mismos. Cuando me venían las fiebres tomaba toneladas de pastillas. Esto duró como hasta los 32 años, edad en que logré recuperarme y comenzar a vivir. Mi pobre tía, Dios la tenga en su seno, debió sufrir mucho por mi causa, y quizás por lo mismo era tan apática. No es fácil criar sola a una niña ajena, y menos con tantas enfermedades.
La cosa es que durante mis periodos de fiebre comencé a llevar un diario. Lo había olvidado completamente, pero lo acabo de recordar. Un diario en que hacía dibujos y pegaba fotos. Un diario como el que ahora tengo en mis manos y que mis padres escondían celosamente en lo más profundo de ese cuarto, repleto de basura, chatarra y horrores. Este cuarto, que es mi antiguo cuarto, un lugar que mis padres sellaron hace exactamente 25 años, luego de que los tratamientos para controlar mis ataques psicóticos funcionaran. Perdón, no les pido que me juzguen. Tal vez Dios ya lo hizo.